Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía una vez más en este canal que se ha abierto para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios en sus hogares. Esperamos todos estén bien, todos estén guardando esta cuarentena domiciliar. Sabemos que no es fácil, que es difícil, pero por la salud nuestra y la de los seres queridos que habitan con nosotros en nuestros hogares, pues vale la pena hacerlo. Este día queremos reflexionar acerca de una frase que nuestro Señor Jesucristo menciona, y no una vez, sino en dos ocasiones en la palabra. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas sufren de grandes tragedias, mientras que otros viven tranquilos, felices, contentos, sin mayores sobresaltos? Hay quienes piensan que saben por qué. Creen que cualquier sufrimiento que enfrentamos es el resultado directo de algún pecado. Si sufrimos es porque hemos hecho algo malo para merecerlo, según ellos. Quizás ha sufrido alguna tragedia en su vida y se ha encontrado con alguna persona que piensa de esa manera, y todavía nos dicen: algo tuviste que haber hecho para merecer lo que te está pasando. Aunque muchas veces, si no lo dicen con palabras, nos miran de una manera que nos comunican claramente que eso es lo que están pensando. Y por supuesto ellos creen que como personas buenas que son, jamás le va a suceder alguna desgracia. En los días de Jesús, así pensaba mucha gente. Ellos creían que cada persona que sufría había cometido algún pecado para merecer lo que le estaba pasando. Y eso es precisamente lo que nos cuenta esta historia. Le decía, Evangelio de Lucas, capítulo 13. Leamos los primeros 5 versículos de la Biblia y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias te damos, gracias, mi Dios, por este privilegio que nos concedes de estar en tu casa y de poder llevar este mensaje a tu iglesia. Te pedimos en esta hora que seas tú, mi Dios, hablándonos al corazón, que seas tú, Padre, instruyéndonos en tu preciosa palabra. Gracias te damos por lo que está pasando, Dios. Sabemos que nada ocurre si tú no lo permites, pero los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Háblanos al corazón, instrúyenos. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en el texto que hemos leído nos damos cuenta que, mire, hubo personas que llegaron a Jesús para darle la noticia. Una noticia trágica. Algo que acababa de suceder en el templo. Es interesante cómo nos gusta hablar de las tragedias. Nos cuesta, mire, contar buenas noticias. Siempre nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Si usted prende los noticieros, ¿qué ve ahí? Epidemia, pandemia, escasez. O sea, pero nadie va a contar las cosas buenas que pueden estar pasando. Hay personas que han adquirido ese virus letal, pero están saliendo sanas ya. O sea, hay personas que se están recuperando del ataque de ese virus. Y esas son buenas noticias. Se ha tratado en la medida de lo posible, en base a las medidas que se han tomado,
el aplanar, como dicen los conocedores, la curva. Y es así como el número de casos pues se ha contenido un poco por las medidas que se adoptaron. O sea, son cosas que es importante que contemos, porque eso va a traer pues un poco más de tranquilidad al pueblo. Sin embargo, no debemos de descuidar pues las medidas sanitarias que se nos han estado diciendo, como es el aislamiento, tratar de permanecer en casa. Si no hay necesidad de salir, no salga, ¿verdad? Cúbrase la boca si lo hace, tome las medidas higiénicas antes de entrar a su hogar, para no contaminar posiblemente, si usted trae ese virus, a los demás que están en su casa. Pero es importante. Pero en este caso a Jesús le llegaron a contar que unos hombres, probablemente revolucionarios, que habían entrado al templo a ofrecer su sacrificio a Dios, el gobernador Pilato había dado orden de matarlos. Pilato era un hombre cruel, él castigaba con mano dura a cualquiera que se rebelaba contra la autoridad romana. Y estos hombres habían llegado de Galilea, que era una provincia conocida por sus rebeliones. Quizás estaban organizando alguna rebelión, no lo expresa aquí la palabra, o quizás Pilato simplemente tenía sospechas de ellos y en cualquiera de los casos mandó a sus soldados a matarlos en el templo, y ahí terminó el asunto. ¿Cómo sucede con estas cosas? Esto se convirtió en la noticia del día. Todos los que estaban allí comentaban ese suceso. ¿Escuchaste lo que sucedió ahí en el templo? No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que se haya podido hacer eso? Pobres esos hombres que sufrieron ese cruel asesinato. Y este grupo de hombres llegó esa noticia a Jesús, seguramente pensando que Jesús iba a aprovechar la oportunidad para señalar el terrible error que habían cometido estos hombres para merecer tal castigo. Quizás pensaban que Jesús les iba a decir que eso pues le sucede por tratar de rebelarse contra las autoridades. Seguramente Jesús tendría algo que decir, porque los muertos eran de la misma provincia donde él se había pues criado. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo sorprendió por completo. Él les dijo que ellos eran tan culpables como aquellos galileos asesinados en el templo. ¿Quiénes son ellos? Los que le habían llevado la noticia, aquellos que habían llegado de Jesús a contarle lo que había ocurrido. Jesús les dice que ellos, los que están trayendo esta noticia, son tan culpables como aquellos que acaban de asesinar allá en el templo. ¿Cómo podía ser eso? Si ellos no estaban sufriendo. Sí, dijo Jesús, si no se arrepienten, todos ustedes también perecerán como ellos. Todos tienen la necesidad de arrepentirse, les está diciendo Jesús. Jesús les menciona otro grupo de personas que también habían fallecido trágicamente. Ellos, los que habían fallecido, eran trabajadores que hacían una obra pública. Desgraciadamente un muro se desploma y mueren aplastados. Quizás podríamos comprender por qué morirían unos rebeldes, ¿verdad?, contra el gobierno. Pero unos simples trabajadores, ¿qué error podrían haber cometido ellos? Pero ellos no eran nada diferente a los demás residentes de esa ciudad. Dice Jesús, no eran más pecadores, no habían cometido algún pecado extraordinario. Más bien su muerte sirve como una señal del destino que nos espera a todos. Nos espera a todos, a menos que nos arrepintamos, a menos que tomemos conciencia de que lo que está pasando es motivo real para que cada uno de nosotros tengamos esa actitud de cambio y mostrarlo. No decir yo voy a cambiar, no, es demostrar que verdaderamente estamos dispuestos
a cambiar en nuestras vidas. Esta historia del capítulo 13 de Lucas, en los primeros versículos, nos enseña dos grandes lecciones. La primera es que no debemos juzgar a los demás. Es fácil ver el sufrimiento de otros y pensar que tuvieron que haber hecho algo malo para merecer ese castigo. Sin embargo, nosotros no somos llamados a señalar a nadie, a juzgar a nadie. Simple y sencillamente las cosas pasan porque Dios quiere que pasen. Él tiene un propósito en todo lo que hace. Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y nosotros, al ver ese panorama trágico, difícil, debemos de reconocer qué tan cerca hemos estado caminando con nuestro Señor o qué tan lejos lo hemos estado haciendo. Entonces, tenemos que reconocer que debemos arrepentirnos y que no debemos de señalar a nadie por lo que está pasando. No, es que este se lo merece, porque este tal y tal cosa. No, no somos nosotros llamados a juzgar a nadie, hermano. Quizás parece difícil que sucedan tragedias tan graves, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que nosotros no merecemos que nos pasen ese tipo de situaciones, ¿verdad? Así pensaban los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Job era un hombre justo, pero Dios permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Perdió todo, hermano. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud. Al final se quedó sentado en el polvo, lamentándose y rascándose la llaga con un pedazo de tejo de barro. Y llegaron sus tres amigos, ¿verdad?, a tratar de consolarlo. Pero qué amigos, hermano. Cada uno de ellos insistía en que Job tuvo que haber hecho algo malo para merecer lo que le estaba pasando. Has pecado y por eso sufres, le decía. Pero Job no había hecho nada que mereciera tal sufrimiento. Por fin Dios habló y les aclaró esa situación. Ellos habían acusado a un hombre inocente y solo iban a ser perdonados cuando Job intercediera por ellos. Cuando Dios pidiera por cada uno de estos tres hombres. Es que miren, mis amados hermanos, tenemos que comprender que la tragedia no solo llega a los peores pecadores, nos llega a todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Así dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice que no hay justo ni aun uno. Y también dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Si usted lleva una vida de obediencia al Señor, puede evitar muchos problemas, por supuesto que sí. La obediencia es clave. Pero no hay ninguna garantía de que la tragedia no va a tocar nuestras vidas. Tarde o temprano va a venir una situación en nuestras vidas que no la esperábamos. Y Dios la permite por algo, hermano. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Puede ser que en este momento estemos sufriendo como Job, pero debemos de entender que puede ser una prueba permitida por nuestro Señor. Del mismo modo, cuando vemos sufrir a alguien, no debemos imaginarnos siempre que Él se lo buscó, ¿verdad? A veces son facturas que están pagando, decimos. No, no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces son pruebas en las que vamos a pasar. Entonces, el primer punto aquí es, no señalemos, no juzguemos. Y lo segundo, la segunda lección que nos da, es que, quizá la más importante, que Jesús nos dice que todos tenemos que arrepentirnos.
vemos las tragedias que suceden cada día y decimos, qué bueno que no me tocó a mí. Pero Jesús nos dice que la destrucción nos tocará a todos a menos que nos arrepintamos. En otras palabras, nosotros queremos creer que hay ciertas personas malas en este mundo y por eso solo ellas deben sufrir. Nosotros, por supuesto, nos consideramos que no somos tan malos, ¿verdad? Entonces no deberíamos de sufrir. Pero Dios nos dice algo diferente. Él no está diciendo que todos somos pecadores, que todos merecemos la muerte, todos vamos rumbo a la destrucción. Las tragedias que vemos en el mundo no son juicios de Dios sobre ciertas personas muy malas. Más bien quizás representa un aviso, un escarmiento que Dios nos está dando a todos. Pero felizmente hay una forma de escapar a la destrucción. Y no me refiero a escapar del sufrimiento en este mundo, sino más bien a escapar de la destrucción eterna. Y eso es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento sincero. ¿Qué es el arrepentimiento, mis amados? El arrepentimiento es un cambio radical en su corazón. Un cambio radical. Es una transformación de su forma de pensar y de ver el mundo. Es algo tan extremo que produce una diferencia notable en nuestras vidas. El arrepentimiento no es simplemente darse golpes de pecho en determinado momento y luego regresar a la misma forma de vida de antes. Es una reorientación total en la dirección de nuestras vidas. Es un antes y un después. La gente que le hablaba a Jesús pensaba que ellos estaban bien, que no necesitaban arrepentirse. Muchas personas hoy piensan lo mismo. Se creen tan santos. Si es que yo soy una buena persona, ¿de que tengo que arrepentirme? Si voy a la iglesia, bueno, hoy no, porque está en cuarentena. No he matado a nadie, no robo, casi no digo mentira. ¿Qué más espera Dios de mí? Pero la Biblia declara que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos tenemos rebelión en nuestro corazón. Todos tenemos pensamientos, palabras y acciones que no le agradan a Dios. Todos. Todos tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, ¿o no? Todos tenemos que cambiar algo. Y eso significa darle la espalda a nuestra propia voluntad y tomar la decisión de seguir a Jesús. Significa entregarle toda nuestra vida a Él. Yo a Él lo he dicho, hermano. Dios no se conforma con el 99.99 de nuestras vidas. Él quiere el 100% total. Dios no acepta esta clase de fe. Con Él es todo o nada. Cristo dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cuando no le entregamos todo a nuestro Señor, vamos a vivir frustrados. Queremos tener lo que Él nos ofrece, pero también queremos tener lo que el mundo daba. Y muchas veces nos vamos más en pos del mundo que en pos de las cosas que Dios quiere darnos. Porque aparentemente parece que lo que el mundo te ofrece es más fácil de alcanzar. Pero lo que Dios te ofrece, no, hay que sacrificarse, hay que esforzarse, hay que dar más. Tenemos que entregarle todo a Él.
corazón. Se ha arrepentido, lo ha hecho de espalda al pecado. ¿Le ha entregado su vida por completo al Señor? ¿O todavía se está reservando alguito por ahí? Jesús te dice que si no lo ha hecho, su vida terminará perdida. Llegará el día del juicio y lamentablemente no tendremos defensa. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de darle la espalda al pecado y mirar la cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. Hoy es el día de tomar la cruz y seguirlo a Él. Pregunto, ¿cómo vamos a responder, mis amados? Porque dice la palabra, si no os arrepentís, todos perecerán o pereceréis igualmente. Y es una frase que se repite en el mismo párrafo. Por eso denota una suprema importancia el arrepentimiento. Pero no basta con aceptar que es necesario el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Dios no nos va a mostrar, mire, Dios no nos va a mostrar el infierno para que tomemos la decisión de arrepentirnos. No. Esto es necesario que lo hagamos a través de la fe, de esa firme convicción de que existe una salvación y un castigo. Por eso tenemos que arrepentirnos. No deje para arrepentirse cuando ya no se puede hacer nada, mi amado. Jesús, con lágrimas en sus ojos, nos está diciendo: ¿de qué sirve si estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos a Él y de hacerlo de manera sincera? Él nos está diciendo que aprovechemos la oportunidad que Él nos está dando. Muchos tuvieron esa oportunidad y no la aprovecharon. El infierno está lleno de ese tipo de personas que no se arrepintieron a tiempo y ahora en el infierno se están arrepintiendo de no haberlo hecho. El mundo ignora a Dios y a su palabra, pero nosotros no podemos ignorar ni a Dios ni su palabra. Entonces, en conclusión, el Señor demanda de nosotros arrepentimiento. No es suficiente creer intelectualmente en Jesús y continuar viviendo vidas sin cambio o sin frutos de arrepentimiento. Nadie es más pecador que otra persona, absolutamente todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos ante Dios y creer en el poder salvador de la sangre de Cristo en la cruz. El arrepentirse implica un cambio de mente, de actitud, para a partir de ese momento comenzar a caminar buscando la guía de Dios. Al arrepentirnos reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Nos estamos humillando ante Dios y estamos reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Si decimos creer en Dios, pero aún no nos hemos arrepentido ante Él de nuestra vida de pecado, pereceremos igualmente que aquellos que rechazaron a Dios. No va a haber diferencia. Por eso, mi amado hermano, te invito a que este día, ahí donde estás, reconozcas en qué le has fallado al Señor. ¿Cuáles han sido aquellas cosas que has hecho o dejado de hacer para Él? ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti en esta hora? Arrepintámonos hoy y busquemos a nuestro Señor Jesús, porque mañana quizás va a ser muy tarde. Nuestro Señor, en este texto que hemos leído,
nos hace que reflexionemos, hermano. Y nos dice que debemos arrepentirnos de nuestras acciones y reconocer que ese cambio que nosotros vamos a efectuar en nuestras vidas va a traer cosas buenas, cosas positivas de parte de nuestro Señor a cada uno de nosotros. Así que yo le invito en esta hora a que busque más de Dios, se acerque más a Él, lo ponga a Él en el lugar que se merece, en el primer lugar en su vida. Recuerde que eso es lo único que Él merece, ser el primero y el último para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos, gracias Señor por tu palabra, gracias por llamarnos a reflexión, mi Dios. Reconocer que no somos nosotros los llamados a señalar a nadie, a juzgar a nadie, a tomar la justicia en nuestras manos. Y también ese llamado importante que nos haces a arrepentirnos, mi Dios, a reconocer que por medio de ese arrepentimiento vamos a vivir, mi Dios. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones, llevándonos a esa reflexión sincera y buscar ese arrepentimiento que implica ese cambio de actitud, de mentalidad y caminar buscando siempre tu guía, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Quédate con nosotros. Bendice a cada una de las familias de esta iglesia, mi Dios. Guárdalas de toda acechanza del enemigo. Cuídalas de ese virus mortal, mi Dios. Te pedimos en esta hora que seas tú, Padre, cubriendo con esa sangre preciosa cada hogar. Gracias te damos, gracias Señor por el privilegio, y te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga a todos.